la palabra. Dicho es el Señor. Por eso dice la palabra que Él nos sacó con alas de águila de Egipto, del pecado, y nos trajo a su regazo. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, hermanos, abramos la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, glorificando tu nombre. Señor amado, bendecimos tu palabra. Dios mío, ayúdanos, guíanos, enséñanos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra pueda verdaderamente, mi Señor, hallar lugar en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, y que podamos, Dios mío, honrarte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Dice la palabra en el libro de Hebreos de que usted y yo hemos recibido un reino inconmovible. Nosotros pertenecíamos a un reino conmovible, movible. Ese reino se acabó. El reino de Satanás, a donde usted y yo pertenecíamos, dice la Biblia, ese reino fue juzgado y fue acabado y fue sentenciado. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor nos dio un reino inconmovible, no se puede mover, un reino eterno, un reino glorioso, un reino de poder. Y nos dice la Biblia que como hemos usted y yo recibido ese reino, dice que tengamos gratitud. O sea, usted y yo, hermano, dice, y mediante ella y mediante esa gratitud o ese agradecimiento, usted y yo debemos ser agradecidos, hermano. Yo no sé si usted tendrá algo de qué agradecerle a Dios, pero yo sí tengo mucho, y yo sé que usted también. Bendito es el Señor. Entonces nos dice, usted fue conectado y yo a un nuevo reino, a un reino eterno. Dice que seamos agradecidos con Dios y nos dice cómo hay que servirle. Dice que si somos agradecidos con Dios, entonces le sirvamos agradándole, dice, con temor y reverencia. Venimos estudiando lo que es la adoración a Dios, lo que es adorar a Dios, y vamos a seguir entendiendo qué es lo que nos dice la Biblia respecto a cómo adorar a Dios y qué es adorar a Dios. En Efesios capítulo 5, verso 10, venimos diciendo, dice que comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí nos dice que le agradamos sirviéndole con temor y reverencia. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego que le dijo en Marcos, y en Marcos habla de que el Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno, el más poderoso que yo. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Es necesario ser bautizados en ese bautismo, porque ese bautismo trae el Espíritu Santo, el poder de lo alto, el don de Dios y el fuego del Espíritu que viene para quemar, para extirpar toda malicia, para extirpar toda maldad, todo lo que no es de Dios en nosotros. El fuego tipifica el juicio de Dios, pero también tipifica la limpieza que Dios da a nuestra vida y a nuestros corazones. Él consume lo que hay en usted y en mí que no le sirve, para poder presentarlo como olor grato, como olor de Cristo delante del Padre. Bendito es el Señor. Pablo mismo decía, hermanos, porque Pablo agradecido, y cuando Pablo entendió de que su vida, de que su futuro, de que su existencia estaba en Cristo, él terminó presentando su vida como olor grato a Dios. Dice que tomó su cuerpo y lo puso en servidumbre a Dios. Y es necesario que nosotros entendamos eso, hermanos. Debemos
saber y entender de qué fue lo que se perdió en el Edén. En el Edén, hermano, se perdieron dos cosas. Primero que todo, se perdió la comunión. Y al no haber comunión, no había forma de adorar a Dios. Es importante que nosotros entendamos que la adoración a Dios depende no de cánticos, ni de instrumentos, ni de versículos que nos grabemos para cantar. Podemos cantarle a Dios toda la Biblia, pero aquí la Biblia nos enseña de que cuando se perdió la comunión con Dios, no podían ellos adorar a Dios. Sin comunión no hay adoración, hermanos. Así que la adoración depende de la comunión con Dios. Y eso es algo que es una ley divina. ¿De qué sirven los cánticos, hermano? Nuevos, porque decimos que cantamos nuevos cánticos. Si no hay comunión, ¿a quién le cantamos los nuevos cánticos? Nos los cantamos entre nosotros, nos gozamos nosotros. Pero si no hay comunión con Dios, es imposible. Los cánticos no sirven de nada para el propósito que dice la Biblia, para adorar a Dios. Ni los instrumentos ni la música tampoco, hermanos. Amós 5:23, mire lo que dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. La palabra salmo tiene que ver con el tocar instrumentos con la yema de las manos. Eso es lo que son salmos. Y después los aplicaron a las revelaciones que le dio Dios a David. Pero salmo es tocar instrumentos de cuerda con las manos. Por eso habla aquí de quita de mí la multitud de tus cantares. ¿Por qué? Porque no había justicia. Y cuando no hay justicia, la balanza de Dios no funciona. Hermanos, la justicia, por eso dice que cuando vamos a juzgar a alguien, dice: ¿cómo te atreves tú a juzgar a tu hermano que tiene un suciecito en el ojo y mira la espiga o mira el tronco que tienes tú? ¿Qué significa eso? Significa de que no se está juzgando con justo juicio, de que el justo juicio es poner la balanza de Dios, y bajo ese amor que recibimos nosotros de Dios, bajo esa misericordia que recibimos nosotros de Dios, bajo esa bendición que recibimos nosotros de Dios, debemos juzgar a otros, no juzgarlos con ira, no juzgarlos con impaciencia. Debemos poner la balanza de Dios. Por eso aquí dice: quita de mí la multitud de tus cantares, porque no había justicia, no se estaba juzgando con la balanza del Señor. Y la multitud de tus instrumentos. Nosotros, para poder adorar a Dios, para poder cantarle a Dios, pero que Él se agrade, porque usted y yo podemos cantar. Hay muchas formas de cantarle y de tocarle a Dios. La Biblia habla de muchísimas formas de alabar a Dios. Vamos a ver hoy algunas. En Isaías 61:3b, si quiere anótelo, porque hay mucho que ver hoy. Dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. O sea, aquellos que Dios sacó sobre alas de águila del pecado, de la injusticia, imagínense, las alas de águila está hablando de Jesucristo. Jesucristo nos sacó del pecado, nos sacó de las tinieblas y nos trajo al mundo de la luz. Y dice aquí que serán llamados aquellos que vinieron a Cristo, y serán árboles de justicia. Cuando usted y yo fuimos injertados en Cristo, el buen árbol, entonces injertados en Él, es que nosotros somos plantío de Jehová. Y el plantío, como es de Jehová, de Dios, es de Él, va a dar el fruto que ese plantío representa, que representamos a Dios, representamos a Cristo. Y entonces dice ahí: para gloria suya. Si no somos plantío de Jehová, si no estamos verdaderamente llevando el fruto como hijos de Dios, entonces no habrá gloria para Dios. La Biblia dice que Él nos creó para su gloria. El Salmo 51:10 dice, porque tenemos que ir al contexto de lo que perdimos y cómo es que nosotros logramos adorar a Dios. Crea en mí, oh Dios, dice Salmo 51:10. Crea, o sea, crea porque no había
la Biblia y enseguida lo vemos. Y con ese nuevo espíritu es que nosotros podemos entrar a comunión con Dios. Y con ese nuevo espíritu viene también un regalo de Dios, un nuevo corazón, para poder nosotros adorar a Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos entender esto, hermanos. Hay nuevo nacimiento y hay nueva vida. No son lo mismo. No es lo mismo el nuevo nacimiento que la nueva vida. Nuevo nacimiento es recibir a Cristo, es venir y arrepentirnos, pero de ahí comienza la nueva vida. Es importante que entendamos que el nuevo nacimiento fue cuando usted y yo recibimos la muerte de Cristo como beneficio para nuestra vida. Nosotros tenemos que aceptar la muerte en la cruz como beneficio para que nosotros vivamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Al venir a Cristo, esa muerte vino y trajo vida a nosotros. Entonces el nuevo nacimiento depende de la muerte en la cruz. Pero es importante que entendamos esto, porque nacer de nuevo, de pronto mucha gente, o hay falsos nacimientos o falsas conversiones, o es que el espíritu está contristado, o el espíritu está apagado, y por eso el creyente no puede tener la nueva vida. Pero la nueva vida se da al hacer rema. No se le olvide esa palabra, hacer rema. La vida de Cristo en usted y en mí. Y eso le corresponde a usted, de que la vida de Cristo sea una vida dentro de su vida. Le corresponde a usted, eso no le corresponde a Dios. El Señor dice: niégate, toma tu cruz, mis mandamientos y camina conmigo. A nosotros nos toca que la vida de Cristo haga rema en nosotros. Pablo dijo: imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Y yo llevo mi cuerpo, mi vida, y la pongo en servidumbre. La someto a Dios. Cristo, cuando vino, Él cogió su cuerpo y lo puso en servidumbre a Dios. Y lo llevó a la cruz como Él había pactado con Dios. Pero su vida le pertenecía a Dios. Él vino para adorar a Dios, Él vino para agradar a Dios. Él se negó, se despojó y llevó su cuerpo. Lo mismo le toca a usted y me toca a mí, hermanos. Es importante que entendamos esto. Rema es como cuando, ya me explicaba, como cuando usted se va para el gimnasio y comienza usted a alzar pesas y comienza usted mismo, porque en la cama dormido y soñando con el gimnasio, jamás van a aumentar los músculos. Hay que ir al gimnasio y le duele, tiene que dedicar tiempo, le da pereza, pero usted viene y comienza a crecer. Ese es el rema, lo hace usted. Igual la vida de Cristo, no esperemos a que Dios venga y nos ponga la vida de Cristo y que Él mismo haga las cosas. En la vida de Cristo, usted y yo tenemos que poner este cuerpo, esta mente, este yo en servidumbre a Dios, y para que la vida de Cristo viva, Él viva su hermosura y tenga contentamiento con usted y conmigo. Y entonces en su presencia viene el Señor, y usted y yo, a través de la sangre que se rocea cuando caminamos con Cristo, Dios ve la sangre y pasa sobre nosotros. Y hay una protección, y hay dirección de Dios, y hay bendición. Entonces, la nueva vida se da al hacer rema, la vida de Cristo en nosotros. Nos corresponde a nosotros, hermano. No ore más para que Dios le cambie su vida. No ore para que Dios le cambie su vida, que eso no va a pasar. Si usted se arrepintió y el Espíritu Santo, el poder de Dios, el don del cielo, vino sobre usted, usted tiene todo. Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice la Biblia que el Señor, que la plenitud de Dios está en Cristo. Y como esa plenitud de Dios está en Cristo y Él está en nosotros, dice que usted y yo somos perfectos, fundamentados en lo que hay en Cristo. Y si Cristo está en mí, soy nuevo, pero lleno del poder de Dios, del poder de lo alto. Entonces, la nueva vida es someter nuestro entendimiento, someter nuestro corazón. Mire, la Biblia dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, someterlo todo, con toda tu alma, someterla toda, con toda tu mente, someterla toda, y con todo tu cuerpo, someterlo todo. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a tener vida de poder y vamos a seguir orando: cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Dios no te va a cambiar jamás, porque eso no existe. Dios ya puso todo el poder de su gloria en ti y en mí. Con el nuevo nacimiento, dice
vida de poder. Entonces, cuando tú y yo hacemos rema la vida de Cristo en nosotros, Él viene como Señor, no como un Dios, sino como tu Señor, sino como tu Rey. Esto es lo que se llama la llenura del Espíritu. Así que por ahí hay muchas enseñanzas que dicen que la llenura del Espíritu depende de que tú hables en lenguas. Eso no tiene que ver nada con la llenura del Espíritu. El poder de Dios, el don de Dios no se puede comparar contra un don. Así ni Dios mismo lo haya dado. Porque así tú estés en pecado, puedes hablar lenguas y puedes hacer milagros. Pero mientras si tú estás en pecado, el poder de Dios no se mueve. Solamente se mueven los dones, independientes de ti e independientes de Dios. Bendito es el Señor. Debemos entender la palabra, hermano, para que vivamos en esa llenura. Pero ¿cómo? Tú y yo, como en el gimnasio, haciendo rema la vida de Cristo en nosotros. Ezequiel 36, 25 al 27. Mira lo que dice, hermanos. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué nos limpia el Señor? Con la palabra. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar la palabra de Dios, con recibirla y guardarla. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia. Hay gente que dice que esto es para los hebreos. Por supuesto que se cumple en ellos, pero también se cumple en nosotros. Dice: os daré un corazón nuevo. Necesitamos el nuevo nacimiento para que venga un nuevo corazón. Y a través del nuevo corazón viene una nueva vida. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, o sea, para que haya comunión. Sin el espíritu nuevo que Dios puso en nosotros, no puede haber comunión con Dios, no puede haber adoración a Dios, no puede haber nueva vida. Pero mire lo que sigue diciendo, y vamos a comprobarlo si es cierto o no. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, puso un nuevo corazón con el nuevo nacimiento. Puso un nuevo espíritu en cada persona. Y además dice, puso el espíritu de Dios para que haya comunión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Pero miren, no para ahí, miren lo que sigue diciendo. Y haré, o sea, ya le corresponde a Dios. Haré. Si usted tiene un corazón nuevo, si usted y yo tenemos un espíritu nuevo, y además tenemos el Espíritu Santo de Dios, el corazón de carne malo, ya el Señor lo sacó. Puso un corazón nuevo, ya no un corazón de piedra, sino un corazón nuevo de Dios, y además pone su Santo Espíritu. Dice: y haré que andéis en mis estatutos. Ojo, la única persona que puede andar en los estatutos de Dios es aquella que somete su yo en servidumbre. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que usted y yo, porque eso lo hace el Señor, guardemos los estatutos, andemos en los estatutos, en los caminos de Dios, guardemos los preceptos de Dios y los pongamos por obra? O sea, por obra significa en la carne, en nuestro cuerpo, ponerlos por obra. Porque uno le puede decir a la mujer: te amo, te amo, te amo, pero en la carne nunca muestra nada. Esos ojos se van para otro lado. Lo único que hay es maltrato. Es en la carne que hay que amar, en la carne. Por eso habla el Señor: estatutos para la mente, para el corazón, preceptos para la mente y para el corazón, y los pongas por obra para que funcionen en la carne, en el hombre. ¿Cómo se logra eso? Al hacer rema. Le corresponde a usted, me corresponde a mí, la vida de Cristo en nosotros. Cuando la vida de Cristo toma vida en nosotros, entonces ahí es donde viene el Señor como Rey, como Señor, a señorear. Por eso dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. O sea, el Señor es Señor de aquel que mengua, de aquel que hace lo que Dios dice, de aquel que está lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no está contristado en él, que el Espíritu Santo no está apagado. Es aquel que mengua para que Cristo crezca. Bendito es el Señor, la llenura del Espíritu. Nosotros, no vayamos allá, pero en Juan capítulo 3 habla de Jesucristo con Nicodemo. Ya nosotros podemos entender algunas cualidades de Nicodemo. Un hombre religioso. Primero que todo, Nicodemo era un hombre salvo. Como era Pablo era un hombre salvo. Como eran muchos de los israelitas, eran salvos, cumplían la ley. Como era Zacarías, la Biblia no dice que Zacarías se convirtió
tampoco dice que María se convirtió a Cristo, ni tampoco dice la Biblia que la esposa de Zacarías, Isabel, se convirtió a Cristo, ni muchos otros. Ellos eran salvos, pero eran salvos bajo la antigua dispensación, bajo el seno de Abraham. Pero era salvo, pero él quería algo más. Él vino y vio algo más porque tenía un corazón dispuesto. Entonces, ¿cómo Dios compara la adoración? Este hombre estaba buscando cómo adorar a Dios. Y miremos el contraste entre este hombre, Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que cumplía la ley, un hombre que diezmaba, un hombre que oraba varias veces al día, un hombre recto. La Biblia lo dice y lo describe. Y la mujer samaritana, todo lo opuesto, totalmente opuesto. Pero los dos necesitaban esa vida de poder, ese nuevo nacimiento, para poder vivir esa nueva vida y poder adorar al Rey. Venían buscando, así como hay mucha gente religiosa, lo único que tienen es religión. Pero, hermano, para adorar a Dios, la religión no sirve. Lo que hay es que entregar nuestra vida al Señor y permitir que Dios obre ese perfume en nosotros, ese perfume que caracterizaba el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, las virtudes de Cristo. Él ha prometido que vendrían a nosotros. Y dentro de los samaritanos, hermano, habían muchos. Dice Jesús que los samaritanos adoraban en ignorancia. ¿Por qué adoraban en ignorancia, hermano, los samaritanos? Porque tenían una Biblia truncada. O sea, ellos solamente usaban los 5 libros de Moisés. Y cuando la Biblia está truncada, hermano, hay pecado. Cuando la Biblia está truncada, no hay dirección de Dios. Usted y yo necesitamos todo el consejo de Dios, dice la Biblia. Les voy a comentar un caso, porque uno tiene que exponer, hermano, para que tengamos cuidado. Hay muchos amigos que yo tengo en la iglesia de Miami, la iglesia donde yo estaba anteriormente. La mayoría de ellos están divorciados. Nada menos vino un hermano que estaba por allá en un pueblo y viene y me cuenta el martes pasado y me dice, porque él está casado con una hermana de uno que es mano derecha del pastor allá en Miami. Inclusive cuando nosotros inauguramos la iglesia aquí hace 6 años, pues una oficina, él vino. Él andaba con el pastor para toda parte y me cuenta, ¿cómo te parece que mi cuñado Roberto, él es de aquí de Medellín, un hombre supuestamente, mire, por eso la Biblia habla de permanecer. Cuando la Biblia está truncada, hermano, usted y yo nos truncamos. Cuando usted pone los ojos en este que hay aquí, su vida se trunca. Porque la verdad no está en mí, la verdad está en Cristo, en su palabra. ¿Qué pasó? Este hombre se divorció, me contó hace 8 días, yo no puede ser que Robert, un hombre de Dios, se divorció. ¿Por qué? Porque esa fue la doctrina que trajo el pastor y vino y la trajo aquí a Colombia y la tiene hoy en día en todo el mundo. Hay que exponer, hermano, porque eso es antibíblico. Y la gente divorciándose así. Cuando la Biblia está truncada, hermano, no puede haber vida de poder. Los divorcios allá en esa iglesia son así, hermano, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque ponen los ojos en un hombre en vez de ponerlos en lo que dice Dios. Santo es su nombre. Debido a que tenían la Biblia torcida, los samaritanos, y muchas gentes hoy en día están detrás del hombre. Yo conozco iglesias aquí, y no las nombro, iglesias aquí donde la ley es lo que dice el hombre. Es la ley. ¿Y sabe qué dicen? Porque me lo han dicho a mí. Lo que el pastor me diga, eso hago. Tenga razón o no tenga razón, porque la Biblia dice que me someta. No, señor, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que nos sometamos a la autoridad, pero si la autoridad eclesial no se somete a Dios, no se someta a ella tampoco. No se someta, hermano, porque la Biblia dice que el que se hace esclavo, que el que se somete a un hombre esclavo se hace ese hombre, vea, divorcio por montones. Y muchos de ustedes son testigos cuando él trajo esa doctrina aquí. Yo oro por él, lo amo, mi pastor está bien, pero es que una cosa es esa y otra cosa es la doctrina de Cristo. Debido a que tenían una Biblia truncada los samaritanos, su conocimiento de Dios era parcial. Hoy hay un conocimiento parcial de Dios. ¿Será que, hermano, a medida que usted y yo vamos conociendo a Dios, a medida que usted vaya conociendo cada atributo de Dios, que se puede demorar unos meses estudiando solamente un solo atributo, como nos ha tocado a nosotros en el instituto, hermano, usted comienza a ver ese Diosecito que usted y yo tenemos más grande y más grande y más grande. Y
Y a medida que usted va conociendo los atributos de Dios, se va extendiendo la grandeza y la hermosura de ese Dios. Y nosotros más pequeños. Hermano, cuando hay limitación en el conocimiento de Dios o conocimiento parcial de Dios, no puede haber adoración verdadera. Adoración deficiente es lo que hay cuando hay limitación del conocimiento de Dios. Jesús le dijo, hermano, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Le dijo en Juan capítulo 4, versículo 20 y tanto. Vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conocéis. Acuérdese cuando Pablo fue y le dijo a los atenienses, ustedes adoran lo que no ven. Perdón, ustedes adoran al Dios desconocido. Porque ellos le tenían, ellos sí veían un monumento que tenían ahí, decían ellos, al Dios desconocido. Nosotros, usted y yo, no adoramos a un Dios desconocido. Nosotros adoramos a un Dios que ha sanado a alguien en nuestra familia, que ha cambiado nuestras vidas, un Dios que nos ha bendecido, un Dios que nos guarda, un Dios que nos salvó, un Dios que nos defiende. Bendito es el Señor. Nosotros no adoramos a un Dios desconocido, tenemos que conocerlo y tenemos que conocer la palabra, hermano. Si adoración a Dios es entrega total, porque ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entrega total. Si adorar a Dios es entrega total, confianza y obediencia a ese Dios, si eso es adorarlo, ¿cómo puedo adorar a un Dios al que no me entrego? Mucha gente que no se ha entregado a Dios. Hicieron una confesión, van de vez en cuando a la iglesia, pero su vida no le pertenece a Dios. Por eso, como su vida no le pertenece a Dios, no puede adorar a Dios. Cantamos y nadie le prohíbe, cante cualquier cántico, no importa. Pero lo que estamos viendo es la que nos dice la Biblia. Por eso dice, comprobando lo que es agradable a Dios, no a usted ni a mí. Usted y yo venimos aquí para comprobar qué es lo que le agrada a Dios, no que le agrada a usted o que me agrada a mí. Entonces, ¿cómo puedo adorar al Dios al que no me entrego? Al que no le creo. Porque Dios habla, dice que su palabra es verdad y Él hará que la palabra que sale de su boca vaya y haga lo que Él dijo que haga. Al que no le obedezco, ¿cómo puedo adorar a un Dios que yo no le obedezco, hermano? Que Dios dice en su palabra y yo hago todo lo contrario. ¿Y cómo puedo yo adorar a un Dios con el que no tengo intimidad, hermano, para poder conocerlo? ¿Cómo? ¿Qué pensaría usted, hermana, de un hombre que nunca intima con usted? Lo tiene en la casa, se llama esposo y lo ven sus hijos. Nunca intima con usted, nunca le muestra afecto, más bien la maltrata, la ignora. Pero en público, mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón. ¿Qué pensaría usted? Yo, ¿sabe qué le digo? Un hipócrita. ¿Qué piensa Dios de usted y de mí? Que no le obedecemos. Que no nos sometemos a Él, que hacemos nuestra voluntad. Y venimos aquí cantando o vamos a muchos lugares hipócrita. Eso es lo que somos, hermano. Si para la mujer ese tipo es un hipócrita, imagínese para un Dios santo. Yo les contaba la otra vez, miren, por ahí algunos hermanos lo han visto de pronto en internet. Un super evangelista a nivel mundial está ministrando en una iglesia de miles y miles de personas. Hay un poco de pastores ahí porque él es una eminencia en el conocimiento de la palabra y bueno, como Dios lo usa. Y está la esposa de él ahí sentada al lado de una pastora y el esposo al lado. Y entonces viene la esposa del otro pastor y le dice a la esposa del que está ministrando, el famoso, el muy famoso, le dice, hermana, pastora, qué bendición de esposo le regaló el Señor. Y le dice, ¿sabe una cosa, hermana? Ese hombre que está allá predicando, yo no lo conozco. No lo conozco. Yo lo conozco en la casa. Pero no es el mismo. No es el mismo. En la casa me ignora. En la casa me maltrata. Hermanos, qué terrible. Qué terrible. ¿Será eso adoración a Dios? Porque es que la adoración a Dios, hermano, nosotros porque venimos
tratando de combinar la adoración a Dios con música, pero no tiene que ver con música la adoración a Dios. La música es una respuesta a la intimidad que usted y yo tenemos con Dios. Venimos en agradecimiento a adorarlo, a cantarle, pero viene de la intimidad. No es que nosotros venimos aquí de cualquier forma a adorar a Dios. Si no hay intimidad con Dios, la Biblia dice que ellos perdieron la comunión con Dios y no podían adorar a Dios. Qué tremendo estas cosas, hermano. No podemos ser así, hermano. Es necesario que nosotros seamos diferentes. Así suena la adoración pública, hermano. La adoración pública que no está respaldada por la intimidad con Dios suena así. Suena bonito, pero es hipocresía ante un Dios santo. Suena así. Esto es doloroso, pero es para usted y es para mí. Si usted no es eso, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos así. Quiere Dios que tengamos intimidad. La adoración pública que no está respaldada por una adoración privada es un cuento, es mentira, hermanos. Cuando la adoración no es producto de la intimidad, entonces no es adoración en verdad, ni tampoco en espíritu. Debemos entender, mire, ¿cómo cogimos nosotros? Hoy en día, ¿qué es la adoración? Es un rito. Es un rito. ¿Qué es venir aquí? Es un rito donde yo voy, escucho una palabra, me entra por aquí, me sale por aquí, y las promesas de bendición sí las acepto. Pero la obediencia a Dios, la santidad a Dios, el apartarnos para Dios, eso dejémoselo a otro. No, hermanos. La adoración ni la prédica, esto no es un rito, hermano, esto es una vida, la vida del Espíritu, la vida del reino que Cristo trajo. El rito, hermano, es producto de una religión seca y muerta. Muchos hoy, hermano, adoran lo que no saben porque no conocen a Dios, no tienen entendimiento de Dios, no hay intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, no hay comunión con Dios. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios tiene que ver, es con la comunión con Dios. Adoramos, hermano, muchas veces sin entendimiento. A veces la adoración que a Dios le damos es un espacio de tiempo. Saquémosle tiempo el domingo al Señor, o saquémosle tiempo el miércoles o tal día. Un espacio de tiempo. Pero ¿cómo es posible, hermano, que usted y yo vamos a la universidad y en 5 años salimos maestros y expertos? Y pasamos 20, 30, 40 años en el ministerio, hermano, y cada día Dios, la palabra nos acusa más. Porque mientras más escuchamos, más nos acusa la palabra. Esto, hermano, no es un espacio de tiempo. Hermano, lo que nosotros le ofrecemos a Dios es una vida redimida al Señor. Una vida que Él redimió, una vida que le pertenece. Dios quiere todo de ti y de mí, hermano, todo, todo. Corazón, alma, mente y fuerzas. Los compromisos a medias, hermano, no son con Dios. A Dios no le interesa compromisos a medias, porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de santidad, hermano. Mire esto. Hoy en día se sigue discutiendo lo mismo. El Señor hablaba con la mujer samaritana y discutió con ella acerca de 3 cosas. Estas cosas son muy importantes para que ponga atención, y los que anotan, anótenlas, que son interesantes. 3 cosas, hermano, discutió el Señor con ella. Y hoy en día es el pan de cada día para adorar a Dios, porque el Señor vino a enseñarle a ella cómo adorar al Padre. Y el propósito de Cristo vino a someter su cuerpo en la cruz para adorar al Padre. Primera de las cosas que discutían era el tiempo. Tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo de adorarle? Usted y yo sabemos lo que hacían los judíos. Ana, por ejemplo, o el esposo de Ana, iba una vez al año a adorar a Dios. Así lo dice textualmente la Biblia. Muchos venían de otros países una vez al año a adorar a Jerusalén, al templo. Otros hoy en día dicen, no, que es el sábado que se debe adorar. Otros que el domingo. Otros dicen, no, que la iglesia tiene que estar toda la semana, de lunes a domingo, en agradecimiento a Dios. Vamos a ver qué dice el Señor. Porque esto no tiene que ver con religión. ¿Para qué vengo yo aquí todos los días si yo no le soy grato a Dios? Vamos a ver qué dice Dios. Mire lo que dice el Señor.
Y el Señor también le tocó cambiarle el lugar. Él le dijo, ustedes adoran allá donde no es. Nosotros adoramos donde, lo que sabemos y donde es. Pero, la hora viene. Y inmediatamente dice, y ya llegó, mas la hora es. Cuando los verdaderos adoradores, hermanos, vamos a entender, ya hemos traído bastante palabra como para que usted y yo entendamos lo que es adorar en espíritu. El espíritu tiene que ver con la naturaleza de Dios y en verdad tiene que ver algo material, algo que Dios pueda tocar y que pueda oler, algo material. Y vamos a ver por qué es que Cristo vino y ofreció su cuerpo en servidumbre hasta la cruz, por qué Pablo vino y ofreció su cuerpo en servidumbre también, y cada uno de los siervos de Dios han ofrecido su vida, su cuerpo en servidumbre. Entonces mire, segundo, el mejor lugar para adorar es su vida y la mía. Ese es el mejor lugar. No busque, no, porque uno dice, no, es que mire, en aquella iglesia se siente la unción. Mejor dicho, ahí se ven los milagros, hermanos, no tiene que ver nada con la oración. Es su vida. Usted puede ir allá que lo sanen, pero si Dios si usted no ha nacido de nuevo y yo, hermano, entonces no pasa nada, simplemente nos sanaron un cuerpo que después vuelve y se enferma y después hay que enterrarlo. Porque aquí nadie se va a quedar para gloria toda la vida. Todos nos van a enterrar. Entonces, segundo, discusión con la samaritana era el lugar, y el lugar es su vida y la mía. A Dios, hermano, hay que adorarlo en espíritu. Por eso él le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu. El espíritu. Si usted nació del espíritu, entonces usted puede adorarlo en espíritu, pero falta la otra parte. Hay muchos que dicen que el que es salvo, salvo es. No, Señor. No, Señor, si usted no adora, si usted no presenta su vida, su cuerpo, su yo en servidumbre a Dios, no hay forma de que Dios reciba adoración. No hay forma bíblica. El mejor lugar para adorar a Dios es nuestra vida. Y tercero, porque es que ellos tenían un estilo de adoración, ustedes adoran lo que no es, nosotros adoramos lo que es. Hoy en día sigue igual. No es que ustedes adoran con vallenato, los otros adoran con tango, los otros adoran con salsa. Eso, hermano, eso no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Eso son expresiones de gozo, de alegría de la gente. No, la adoración no tiene que ver con eso. El mejor estilo de adoración no tiene que ver, hermano, con música. Tiene que ver con la vida de Cristo. El mejor estilo es la vida de Cristo. La vida de Cristo en usted y en mí. Ese es el mejor estilo. Sin esa vida, y Él nos muestra en la Biblia cómo adorar a Dios, cómo servirle a Dios, cómo agradar a Dios, cómo ser olor grato a Dios. La vida de Cristo. Entonces, ¿qué es diferente a lo que se hace hoy? Y hoy en día, todo esto, el tiempo de adorar, que es mientras usted respire yo. El lugar de adorar, que es su vida y la mía. Y el estilo de adoración, que es Cristo en su vida y en la mía. Todo eso, Jesús lo dijo, todo eso estaría integrado en la nueva vida. Si hay una nueva vida, entonces hay un nuevo templo para Dios, donde se adora a Dios, pero ¿cómo? A través de la vida de Cristo, no hay otra forma. La adoración que agrada a Dios tiene 4 características, vamos a ver si las alcanzamos a mirar hoy. Tiene 4 características la adoración a Dios. Primera, a Dios le agrada la adoración en verdad. Vamos a ver en qué consiste. En verdad es en cuerpo, hermano, en cuerpo. Por eso Él dice, y me gustaría ver una traducción, la traducción que se llama traducción sencilla, que esa es muy buena, porque es un lenguaje normal. Es cuando la Biblia, la verdad, ha hecho rema en su mente y en mi mente. Primero, Dios, a través o el Espíritu Santo, a través de la palabra, viene y habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Y a usted y yo, después de que usted y yo recibimos la palabra, la creemos, usted y yo nos movemos a obedecerla. Rema, usted y yo hacemos rema la palabra, no espere que Dios la haga. Con el nuevo nacimiento ya vino la plenitud de Dios a nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya moran en usted y en mí, lo dice la Biblia. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, Padre, Hijo y Espíritu, y haremos morada en Él. Entonces, en
en verdad. Ahora, esto para adorar a Dios en verdad es la llave de la vida del Espíritu. Nuestro ser es la llave de la adoración en verdad a Dios. La adoración no solamente en verdad, sino en espíritu. No es solamente en espíritu, hermano. Si no hay adoración en verdad, no hay adoración a Dios, porque no hay sometimiento a Dios, porque no hay negación. Porque es que la Biblia dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Viva y eficaz. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde está la eficacia de esa palabra viva en nosotros? ¿Qué dice la esposa si esa palabra tomó vida y es eficaz en ese varón o en esa mujer? ¿Qué dice la gente en el trabajo? Si solamente es una persona que comparte palabra, pero que está contando chistes como todo el mundo. Esa palabra viva no ha hecho rema en él. ¿Cómo es posible, hermano? Dice que la palabra es viva y eficaz. Esa palabra, hermano, viva y eficaz, logró lo que ella pretendía en Pablo, en los apóstoles y en millones de mártires a través de la historia. Y si lo logró con ellos, hermano, tiene que hacerlo con nuestra vida. Entonces, es importante que entendamos que la adoración a Dios va más allá de instrumentos y canciones. Es una vida rendida en adoración a Dios. Que en nuestra mente recibamos la verdad y que nuestro ser viva esa verdad y que usted y yo podamos dar testimonio de que esa verdad, de que Dios, de que Cristo en nosotros está haciendo la voluntad del Padre, de que usted y yo verdaderamente estamos viviendo la vida que Dios nos dio para dar. El Señor dijo, hermano, acuérdese cuando el Señor le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué mi espíritu? Porque Cristo vino, cogió un cuerpo, lo puso en su espíritu, ese cuerpo, y comenzó a caminar, obedeciendo a Dios como un grato a Dios. Vituperado, traicionado, su cuerpo hecho una llaga, y llevó ese cuerpo a la cruz. Cuando ya le entregó la voluntad de su cuerpo a Dios en la cruz, entonces le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A usted y yo nos toca decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Mi vida. No solamente, acuérdese que el espíritu en nosotros es de Dios. Dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios. Su alma, su mente, donde están nuestras capacidades, hay que entregárselas a Dios. Y por supuesto, mi vida, mi cuerpo lo pongo en servidumbre a Dios. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro yo y nuestro cuerpo. Segundo, a Dios le agrada la oración que es auténtica. Cuando Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice que, acuérdese que en el alma viene el entendimiento. A Dios hay que adorarlo con entendimiento y con sinceridad. No se trata, hermano, solo de venir acá y cantando o compartiendo, decir las palabras correctas. No se trata de decir palabras correctas. Debemos, hermano usted y yo, creer lo que decimos y vivirlo. Eso es verdad. Creer lo que decimos y vivirlo. Lo que decimos de Dios es una vida tridimensional, no es una vida solamente de un espíritu que no se ve, de una palabra que no se vive. Y la palabra que por supuesto no brota de un corazón arrepentido, es solo un cumplido a Dios. Si nuestra vida no es una vida de arrepentimiento a Dios, simplemente venimos a hacer un cumplido, y eso Dios no lo quiere. Y es importante también, hermano, que cuando usted y yo adoramos a Dios, la Biblia dice que Dios no se fija solo en lo que usted está diciendo. Dice que Dios va y mira el corazón. Mira nuestro corazón para ver si nuestro corazón concuerda, la actitud del corazón concuerda con nuestra vida, no solamente lo que decimos. ¿Era David, hermano, un hombre adorador de Dios? Por supuesto que lo era. Pero ¿qué tenía David? Que su corazón no estaba dividido, hermanos. Vayamos a 1 Samuel 16:7.
dice la Biblia: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, o sea, a su apariencia, porque hay mucha gente que es pura apariencia, ni a lo grande de su estatura, o sea, a su reconocimiento, porque yo lo desecho. Mire usted, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué tremendo. Que Dios no solamente mira, hermano, las palabras correctas que venimos a decir acá, sino que Dios mira nuestro corazón, nuestra vida. Qué tremendo. Así como Cristo, hermano, que Cristo no le decía palabra al Padre, Cristo lo adoraba. Cristo vivía para hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo. Y esto es muy importante, porque, hermano, no hay acuerdo en los diferentes ministros, en muchas iglesias, no hay acuerdo sobre la forma de adorar y alabar a Dios. No hay un acuerdo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Comprobando, no el acuerdo que lleguen los hombres, a lo mejor más adelante llegan y se reúnen y dicen: la adoración es esta. No, comprobando lo que es agradable a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla, hermano, de canto, de clamores, de estar de pie, arrodillarse, danzar, hacer ruidos con gozo, el aplaudir. Hermano, el uso de instrumentos musicales, levantar la mano. Hay muchas formas de alabar y de adorar. Hay un maestro que él es un profesor en música y es un pastor. Y él dice, mira lo que dice, porque hay que tener cuidado, hermano, nosotros no podemos tragar entero. Este hombre es una eminencia reconocido en Estados Unidos. Si Dios, ojo a esto, con toda su intención, nos creó a todos distintos, o sea, si somos distintos, tenemos diferentes gustos. Si Dios nos hizo distintos, pues Dios va a respetar los gustos de cada cual, por eso nos hizo distintos. Ojo. Entonces, ¿por qué deberíamos adorarlo de la misma manera? Dice este varón Gary. Eso dice él. Pero miremos qué es lo que dice Dios para amarlo, adorarlo y servirlo. Deuteronomio 10:12. Eso es lo que dice el hombre. Hermano, si usted es diferente a yo y usted es costeño, cante de vallenato tranquilo. Yo soy argentino, yo le canto tangos y Dios nos hizo diferentes. Vamos a ver qué es lo que dice. Ahora pues Israel es usted y soy yo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. O sea que en el estilo libre no hay temor. Cuando se interpreta y se vive en estilo libre, no hay temor de Dios. Que andes en todos sus caminos, mire, todos sus caminos. Y que que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la forma de adorar a Dios. Hermano, yo quiero saber y le pregunto a usted, porque no debemos tragar entero, esta fórmula de Dios ya pasó de moda. ¿Cuál fue la nueva? Porque la Biblia dice que su palabra es eterna y que se cumplirá al pie de la letra y que no pasará. Entonces, yo quiero saber si esta palabra que acabamos de leer ya pasó de moda. Mire lo que dice este varón. El estilo ideal de adoración. Porque hay mucha gente que investiga cómo se debe adorar a Dios. Olvídense, hermano, no busquen el hombre cómo se debe adorar a Dios. Dios dice comprobando lo que le agrada a Dios. Es a Dios hay que preguntarle. Esa la Biblia la tenemos que ir nosotros para ver cómo quiere Dios que lo adoremos. Este varón, mire lo que dice. El estilo ideal de adoración es el que mejor represente nuestro amor a Dios. O sea, pero es que a Dios lo amamos de diferente manera. Unos aman a Dios porque Dios le hizo un milagro. Otros aman a Dios porque Dios le regaló una empresa. Otros aman a Dios porque Dios le cambió su vida, le dio una novia. No, hermano. La única forma de presentar nuestra vida como olor grato a Dios, dice la Biblia, hermano, nos dice: os ruego, si es que Dios ha tenido misericordia de ustedes, dice Pablo, os ruego, si Dios ha tenido misericordia, que presentéis vuestra vida, vuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo, consagrado para Dios. Dice, ese es el verdadero culto. Entonces mire, dice
Dice, el estilo ideal de adoración es el que mejor representa nuestro amor a Dios. ¿Cuál amor? Porque cada uno vemos a Dios de diferente manera. No, cuando el Espíritu está reinando, cuando hay llenura del Espíritu, su amor no funciona, funciona el amor de Dios. Cuando el Espíritu es el que gobierna, cuando le podemos decir, tú eres mi Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacer lo que yo digo. ¿Usted cree que Dios le va a poner a la hermana a hacer una cosa y a mí otra? No, a Dios lo adoramos como el Espíritu dice que hay que adorar, no como el hombre diga. Oh, y la segunda parte, mire lo que dice. Y basado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio. ¿No le parece? En el África le adoran de una forma, por allá en otra parte. Acordémonos que las culturas y los países son producto del pecado. Cuando cayeron en Babel hablaban una sola lengua y Dios les dio muchas, los confundió con muchas lenguas, confundidos. Hoy en día el mundo está confundido. Hasta que no hablemos la lengua del Espíritu, no habrá forma de volver a adorar a Dios en el Espíritu. Y eso lo produce Dios en nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora, pareciera que el Nuevo Testamento trajo nuevos mandamientos, porque eso es lo que se ve. Y ni damos nombres porque podríamos dar cientos de nombres. El Nuevo Testamento trajo un nuevo mandamiento. Primer mandamiento, amarás el dinero sobre todas las cosas. Eso es lo que se ve hoy en día. A muchos ministros no les interesa las ovejas, les interesa lo que traen. Hermanos, yo se lo digo porque ahí estuvimos mi esposa y yo y con otros hermanos en una iglesia, porque nosotros mientras íbamos a la iglesia de nuestro pastor en los jueves que no había nada, íbamos allá y mi esposa sirvió allá un poco de años y allá, como usted ve al presidente de Enlace, usted lo puede buscar ahí, hermano, él dice textualmente, aquí en Enlace primero es el dinero y después lo otro. Hay algunos hermanos que lo han visto, levante su mano si ha visto. Lo han visto en el internet, yo también lo vi. El presidente de Enlace dice, aquí en Enlace lo primero que vale es el dinero, lo demás después. Y el que no lo quiere, pues, no es para dañarle el corazón a nadie, pero es la verdad, hermano, la verdad. Jesucristo vino y expuso el pecado de los fariseos, la mentira, y los llamó delante de todos hipócritas. Hermano, aquí lo que vale es el cash. Habían unas células, comenzaron a formar células cuando eso la iglesia estaba sanita todavía. Y comenzaron a formar unas células, hermano. Y viene una hermana y nos dice, vea, ¿cómo le parece? Nos contaba, ¿cómo le parece, hermano, que yo no recogí ofrendas ni diezmos? Y cuando voy allá, me dicen a mí que si yo no recojo ofrendas y diezmos, que ellos me ponen un precio y que lo tengo que poner de cuenta mía. Lo que le estoy diciendo es delante de Dios, y eso es así, ¿verdad? Y allá tienen miles de células y cada célula trae miles de dólares, millones de dólares al mes hay. Pero a nadie se le ayuda con un mercado. Hay gente, hermano, usted no se imagina la cantidad de problemas y la cantidad de pecados. ¿Por qué? El primer mandamiento hoy en día, amarás el dinero sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, y eso usted sabe que es así. Sabemos que es así, que hoy en día lo que vale es el dinero. Y le dicen inclusive, le dicen a la gente, ¿cómo usted no ve el fruto aquí? Miren los miles de personas, miren el templo que hicimos y lo que vamos a seguir construyendo. Eso es fruto. ¿Cómo se atreve usted a irse por allá esos cuchitruchos por ahí de 4, 5, 20, 30 personas? Si esa era la iglesia de las sendas antiguas. Y así le dicen porque yo lo vi y lo escuché. Servirle a tu yo con todo tu corazón, esa es la iglesia de hoy en día. Servirle a tu yo, lo que ni yo quiero, con todo tu corazón. Hoy en día, hermano, para poder servirle a Dios, el yo tiene que menguar, el yo tiene que estar menguado. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que Dios se agrade de él. Hermano, tercer mandamiento, no te doblegues ante nadie y menos ante Dios. Revise su vida, varón y mujer de Dios. Revisemos nuestras vidas. A ver si eso le ocurre a usted, me ocurre a mí. No nos doblegamos ante nadie y menos ante Dios. Menos ante Dios. Cristo se doblegó a Dios, los apóstoles se doblegaron a Dios, millones de personas que murieron como mártires se doblegaron a Dios, y Dios quiere que usted y yo nos dobleguemos a Él, pero hoy en día no es así. ¡Qué tremendo! Cuarto mandamiento, no te doblegues ante nadie, menos ante Dios. Y hoy en día, mire, este es un caballito de Troya para muchas iglesias. Todo lo
lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Eso lo oran mucho, hermano. Eso es no entender la Biblia. Cuando usted va al contexto, cuando usted va al versículo 22, hermano, Dios dice otra cosa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. El caballito de Troya, las profecías que están dando. Hermanos, si usted y yo no tenemos una vida rendida a Dios, ¿cómo va a cumplirse eso? ¿Acaso es que Dios es nuestro mandadero? Dios es nuestro rey. Si usted, hermano, ama a Dios y nos sometemos a Dios, pues hay promesas de Dios que se cumplen, porque Dios hace que se cumplan. Pero, hermano, no como lo usan hoy en día estos hombres con estos nuevos mandamientos. El versículo 22, porque, hermano, ese es Deuteronomio, que le voy a dar 11:24. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Pero vayamos al contexto, que es el verso 22. ¿Qué es lo que dice? Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿para qué? Para que los cumpláis. Nosotros debemos cumplir, hermano, a Dios. Y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, entonces ahí donde dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Hay un contexto, hermano, podemos sacar la Biblia de contexto, y eso lo están regando diestra y siniestra. Le hablan y le profetizan a gente, todo lugar que pisare, y el tipo de fornicación, ¿cómo le parece? Ay, antes, Dios mío, ten misericordia para que no se muera sin arrepentirse, hay que decir. Tercero, a Dios le agrada la oración reflexiva, hermano. Amar a Dios con toda nuestra mente. Se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. Oiga, con toda nuestra mente, o sea, con inteligencia. A Dios hay que amarlo con inteligencia. Si no pensamos en lo que hacemos, hermano, nuestra oración no le llega a Dios. Y usted y yo queremos que nuestra oración le llegue a Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, hermano, yo mismo? Y a lo mejor yo mismo he repetido mucho. En un culto, 100 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vaya, revise la vida de la persona en pecado total. Dios quiere que adoremos, hermano, con nuestra mente, con inteligencia, hermano. Si yo no puedo engañar a nadie, ¿cuánto menos voy a engañar a Dios? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y en un culto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sin vergüenza en adulterio. O en tantos pecados, hermano. No, con inteligencia, en obediencia. ¿Qué es amar a Dios con inteligencia? Es comprobar si lo que decimos y lo que hacemos, o sea, poner en la balanza, aquí, la balanza. Mi Señor, aquí yo te estoy cantando, pero mira mi vida. Comprobar, eso es, comprobar lo que es agradable al Señor, es ponerlo en la balanza de Dios, no en la balanza nuestra. Cuando vamos a la balanza de Dios, hermano, entonces ahí mismo viene la luz y comienza, hermano, rayos X. Y ahí mismo comienza a mostrarse el pecado, el adulterio, la mentira, la maldad, la murmuración, el chisme. No hay problema, dice Dios, tranquilo, hijo. Ven, pongámonos a cuentas. Ven, no importa, mientras respires, puedes venir. No nos ponemos a cuenta para estar en balanza. Si estoy murmurando, no murmuro más. La Biblia dice, el que miente, no mienta más. El que roba, no robe más. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Comprobar, meditar, reflexivo, meditar, comprobar, poner en balanza. Si lo que nosotros decimos va de acuerdo con lo que vivimos. Eso es, hermano, adoración a Dios. Y cuarto, para terminar, a Dios le agrada la oración práctica. Romanos 12:1. Miremoslo bajo esta Biblia, que es la Biblia lenguaje sencillo. Mire lo que dice. En la Biblia normal, ya sabemos, usted lo tiene ahí. Rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es el culto racional. Pero miremos esta versión. Dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿será cierto o mentira que Dios es bueno con nosotros, hermano? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya que Dios es tan bueno con ustedes. O sea, si hermano con ustedes no hay problema, pero si Dios es bueno con ustedes, dice, le ruego, hermano, que dediquen toda su vida. Dios, que dice, todo tu
salgamos a servirle. ¿Como qué? Como predicadores, compartir la palabra, dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y que Dios hace cada día. Eso es servirle a Dios y hacer todo lo que a Él le agrada. Mire lo que sigue diciendo: así es como se le adora al Señor. Ah, hermano, o sea que a Dios no se le adora de otra forma. No, así es como se le adora al Señor. ¿Cómo? Dedicando nuestra vida a servirle a Él, a hacer todo lo que le agrada a Él. Y esa es la forma de adorar a Dios, lo que dice la versión lenguaje sencillo. Ahora, hermano, tú te has preguntado por qué quiere Dios tu cuerpo. Tu cuerpo. Pero si es que yo lo amo con mi mente, si es que todo el día estoy pensando en Él, estoy leyendo la palabra. ¿Por qué Dios quiere nuestro cuerpo? ¿Por qué no dice que simplemente el Espíritu, ofrezcamos el Espíritu a Dios? Porque Dios creó a Adán y Eva para que lo adoraran. La Biblia lo dice en Isaías, lo dice en el libro de Efesios. En el capítulo 1 lo dice 3 o 4 veces, que es para gloria de su nombre. Para eso nos creó Dios. Sin el cuerpo, usted y yo no podemos hacer nada en esta tierra. Nada. Sea para Dios o sea para el mundo. Dios quiere nuestro cuerpo. Por eso en el primer mandamiento lo dice claramente: Dios quiere nuestro cuerpo. Con este cuerpo, hermanos, que nosotros podemos rendirle culto a Dios. Con este cuerpo es que nosotros podemos ir y predicar, dar testimonio, mostrar el amor de Dios con este cuerpo. O sea que una persona que simplemente es religiosa y no le sirve a Dios, no está usando el cuerpo para Dios. No podemos, hermano, ofrecer nuestra mente sin ofrecer el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente, cuando nosotros estamos en el yo, la mente y el cuerpo son uno solo. Uno solo. El cuerpo hace lo que le dice la mente. Es necesario. Nosotros, hermano, con nuestra mente podemos ofrecer muchas cosas a Dios de palabra. Muchas. Pero solo hay fruto donde hay hechos, cuerpo. Santiago lo decía y comparaba. Solo, hermanos, nuestra mente y nuestro cuerpo son uno bajo la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros, a través del Espíritu nuevo que hay en nosotros, el alma se somete a la dirección de Dios, entonces el alma va a dirigir el cuerpo a que sea olor grato a nuestro Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Qué lindo es el Señor. Quisiera saber si aquí hay alguien, alguna persona que nos visita por primera vez y nunca ha confesado o ha recibido ese don de Dios, ese regalo del cielo, Jesucristo. Ese que es el que puede llevarnos a usted y a mí a esa nueva vida, a esa vida del Espíritu, a esa vida de Dios, a esa vida de poder. Habrá alguien aquí que nunca
haya hecho ese pacto de entregar su vida a Dios? ¿Habrá alguien? Si hay alguien que nunca, con sinceridad de corazón, haya venido al Señor a recibir ese regalo del cielo. Esto no es cambiar de religión, es recibir ese regalo que tiene el poder para cambiar nuestra vida completa, hermanos. En ese momento viene el Espíritu Santo sobre tu vida y hace esa obra que solo Dios puede hacer, renovándonos, transformándonos. ¿Habrá alguien que nunca le haya entregado su vida al Señor? ¿Habrá alguien aquí que no esté llevando una vida de adoración a Dios y quisiera ponerse a cuentas con Dios, arrepentirse y pedirle a Dios, como el Señor nos dice: ven, hijo, hija, si tus pecados fueren tantos como la grana, dice que serán emblanquecidos por el Señor. Y no solamente el que nunca ha confesado a Cristo, el que creyente, pero que por alguna razón está viviendo una vida de desorden, una vida. Dios tiene, hermano. El Espíritu Santo puede santificarte si tú le permites. ¿Habrá alguien? Si aquí hay alguien, haga esta oración conmigo. Póngase a cuentas con el Señor. Dígale: Padre Celestial,